Mis hijos organizaron una fiesta para el 62 cumpleaños de mi hermana gemela, pero me dijeron, quédate en casa, nadie te quiere aquí. Más tarde esa noche, tuve una reacción alérgica y llamé a una ambulancia cuando la situación empeoró. Cuando los paramédicos pidieron información de emergencia, mi hija se rió. No tiene. La miré sorprendida y le dije, cariño, tu esposo llamó por eso. Y me dijo algo que... Me llamo Daniela. Tengo 62 años y juro que hasta el día de hoy no entiendo cómo el amor de una madre puede volverse en su contra tan fácilmente. A veces cierro los ojos y vuelvo a oír la frase, cortante, como si alguien me hubiera pasado lentamente una cuchilla por la piel. Quédate en casa, nadie te quiere aquí. Fueron mis propios hijos quienes dijeron eso. Mis hijos, a quienes sostuve en brazos, a quienes enseñé a caminar, a quienes protegí de fiebres y terrores nocturnos, a quienes defendí incluso de sus propios errores. Era el cumpleaños de mi hermana gemela, Mara, 62 años. La misma edad que yo, por supuesto. La otra mitad de mí que, desde pequeña, parecía brillar con más fuerza, como si todos se sintieran naturalmente cautivados por ella, mientras yo permanecía en las sombras, siempre la que escuchaba antes de hablar, siempre la que ayudaba antes de preguntar. Pero nunca imaginé que su brillantez un día sería utilizada como arma para borrarme por completo. Esa mañana empezó tranquila, fría. Estaba en la cocina, preparando café, cuando escuché la notificación en mi celular. Era un mensaje de mi hijo mayor, Enrique. Mamá, la fiesta de la tía Mara hoy será solo para unas pocas personas. Es mejor que te quedes en casa para evitar vergüenza. Lo releí 3 veces porque no entendía. ¿Evitar la vergüenza? ¿Yo? ¿En la fiesta de mi hermana gemela? Respiré profundamente y simplemente respondí. Todo está bien, hijo. Pero no fue así. Me temblaban los dedos, me ardía la garganta. Sentí un vacío profundo en el pecho, como si alguien hubiera apagado la luz que había en mí. Minutos después, antes de que pudiera siquiera intentar fingir que todo estaba normal, llegó otro mensaje. Esta vez de mi hija, Ana Clara. Mamá, por favor, no te presentes de repente. Intentamos hacer algo más moderno, ¿entiendes? Para evitar ciertas situaciones. No sabía si llorar o reír nerviosamente. Ciertas situaciones era la forma elegante de decir que avergonzaba a mis propios hijos. A los 62 años, después de todo lo que había pasado, seguía siendo una fuente de incomodidad para quienes me rodeaban. Pero lo acepté todo. Siempre lo acepté. Era mi papel, me decía. La madre fuerte, discreta y resiliente. Nunca imaginé que sería la última vez que aceptaría esto en silencio. Pasé el día intentando distraerme, pero la imagen de ellos celebrando con mi hermana, riendo, brindando, olvidándose por completo de mi existencia. Me dolía como si alguien me apretara las costillas desde dentro. Me faltaba el aire varias veces. Sentía un peso en la espalda, pero lo atribuía al estrés, al agotamiento emocional acumulado. Al caer la noche, el silencio dentro de la casa se volvió más cruel de lo que cualquier palabra podía expresar. Era como si las paredes me miraran fijamente, preguntándome qué había hecho tan terriblemente para merecer esto. Me senté en el sofá e intenté respirar hondo, y ahí fue cuando empezó. Sentí una ligera picazón en los brazos, luego en el cuello. Pensé que era el jabón lavavajillas que había usado, pero en cuestión de minutos tenía los brazos rojos y calientes. El cuello se me hinchaba, sentía la lengua pesada. Intenté hablar, pero la voz me salía áspera. Me miré las manos, me temblaban. Sentí que el aire se volvía superficial, como si tuviera algodón dentro de los pulmones. Una alergia. ¿Pero a qué? No había comido nada raro. La verdad, que solo descubriría mucho más tarde, era que mi cuerpo no reaccionaba a la comida. Reaccionaba al abandono. Respiraba cada vez con más dificultad. Así que agarré mi celular y llamé a emergencias. La mujer del otro lado me dijo que mantuviera la calma, pero no pude. Mi visión ya empezaba a nublarse. Cuando llegaron los paramédicos, yo estaba apoyado contra la pared, tratando de mantenerme consciente. Señora, respire despacio. Vamos a ayudarla, dijo uno de ellos, mientras el otro examinaba mis brazos. Cuando pidieron información de emergencia, mi hija entró en la habitación. Ni siquiera me di cuenta de que había llegado, ni siquiera oí la puerta. Iba vestida de fiesta,
con un maquillaje impecable y un perfume fuerte. Parecía recién llegada de una celebración, y fue entonces cuando ella dijo: ¿Información de emergencia? No tiene ninguna. Y se rió. Se rió como si comentara un detalle trivial. Esa risa todavía resuena en mi interior, una risa corta y desdeñosa que me dolió más que la falta de aire. La miré sorprendido, casi sin palabras. «Hija, tu marido me llamó por esto», susurré. Se quedó paralizada, no esperaba oír eso. Su marido, Paulo, estaba detrás de ella, serio, tenso. Me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Era culpa, o quizás arrepentimiento. Un grito silencioso de auxilio. Cuando finalmente me pusieron en la camilla y me administraron la medicación inicial, Paulo se acercó a mí, se inclinó y me dijo suavemente, con la voz temblorosa: «Daniela, necesito decirte algo que no querían que supieras». Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogó el resto de la frase, pero yo oí, y esa revelación fue el comienzo de todo lo que cambiaría mi vida para siempre. Las luces dentro de la ambulancia destellaban a un ritmo que parecía coincidir con mi pulso acelerado. Cada vez que el vehículo se balanceaba en el camino lleno de baches, sentía que me ardía la piel y se me cerraba la garganta un poco más. Pero, por alguna razón, lo que más me asfixiaba no era la alergia, sino la sensación de que mi propia familia me había abandonado, como un viejo barco inservible. El paramédico me sujetaba la muñeca y hablaba de estabilizarme, pero mi mente estaba estancada en la frase que acababa de decir el marido de mi hija. «Necesito decirte algo que no querían que supieras». Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco infinito. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero necesitaba oírlas, necesitaba saber. Paulo se acercó a la camilla mientras los paramédicos preparaban una máscara de oxígeno. Miró discretamente hacia afuera de la ambulancia, asegurándose de que Ana Clara no estuviera escuchando. Luego se inclinó y habló en voz baja, casi en un susurro desesperado. «Daniela, la fiesta no era solo para tu hermana. No era algo moderno, no era un evento pequeño. Estaba planeado para ser grande. Y...» dudó, respiró hondo. «Y te dejaron fuera deliberadamente. Ya lo sospechaba, es cierto, pero la forma en que lo dijo, la fuerza de su voz, la mirada angustiada, me hicieron sentir que había algo mucho más grande detrás, algo más serio, algo calculado. ¿Por qué?», logré murmurar detrás de la máscara. Paulo tragó saliva con dificultad. Se notaba que le costaba decidir si hablar o no. Parecía temerle a Ana Clara más que a cualquiera de los paramédicos de la ambulancia. «Dijeron que arruinas el ambiente». Se le quebró la voz. «Que avergüenzas a Mara, que hablas demasiado de los problemas, que te quejas, que creas un ambiente pesado». Mi corazón se apretó como si alguien me hubiera agarrado el pecho con ambas manos. ¿Ué? ¿Para estropear el ambiente? ¿Yo, que siempre fui la más callada? ¿Yo, que siempre me hice pequeña para no molestar a nadie? Paulo continuó, viendo que no reaccionaba, tal vez pensando que no había entendido. «También dijeron que has envejecido mal, que tu presencia lo hace todo incómodo». Por un momento, creo que mi alma se separó de mi cuerpo, porque nunca imaginé que mis hijos serían capaces de usar mi envejecimiento, algo tan natural, tan humano, como justificación para excluirme. La ambulancia dobló la esquina con una sacudida. El paramédico le pidió a Paulo que se hiciera a un lado para ajustar el suero, pero antes de hacerlo, Paulo me agarró la mano. Estaba temblando. «Daniela, no estuve de acuerdo. Les advertí que era cruel, muy cruel. Pero a ellos no les importó. Incluso parecieron satisfechos, como si echarte fuera justicia poética». ¿Justicia poética? ¿Qué había hecho yo para merecer tanta frialdad? No podía preguntar. Ya no me salía la voz. Sentía la lengua pesada y rígida. Respiraba con dificultad. Pero mi mente estaba viva, alerta, ardiendo de preguntas. Fue entonces cuando Pablo dijo la frase que cambiaría por completo el curso de mi vida. «Daniela, esta fiesta no era solo un cumpleaños. Querían hablar de algo con tu hermana sin ti. Algo sobre ti, sobre tu casa, sobre tus documentos, sobre qué pasará cuando ya no estés». Todo mi cuerpo se quedó frío. No fue solo rechazo, era un plan que involucraba mi nombre,
mi casa, mi vida y quizás mi muerte. Las luces de la ambulancia se encendieron por un instante y mis ojos se cerraron involuntariamente. La sirena resonó afuera, pero lo que realmente llenó mi mente fueron esas palabras: cuando ya no estés aquí. Intenté respirar con dificultad, pero parecía que se me escapaba entre los dedos del alma. La ambulancia se detuvo. Me hablaron, pero no los oí. Me llevaron al hospital y todo se volvió borroso. Mascarillas, luces blancas, voces apresuradas. Un médico decía reacción sistémica, otro decía presión arterial bajando, pero nada de eso me afectó tanto como lo que pasaba afuera, porque mientras luchaba por respirar, mi familia, mi propia familia, estaba reunida en una fiesta planeada para celebrar la existencia de mi hermana gemela, mientras en silencio planeaban borrar la mía. Y todavía no tenía idea de qué tan profunda sería esta historia, o qué exactamente le había dicho mi hermana a mis hijos. Al despertar, había un fuerte olor a desinfectante en el aire y una luz tenue se filtraba por las rendijas de las cortinas de la habitación. El sonido rítmico del monitor cardíaco me recordó que seguía allí, atrapado entre la vida que tenía antes de esa noche y la que me vería obligado a afrontar después. Me dolía la garganta. Respiraba con dificultad, pero ya no era una lucha desesperada como antes. El médico entró poco después, con paso controlado, expresión tranquila y un portapapeles en la mano. «Señora Daniela, ya despertó, menos mal. Fue una reacción grave, pero ya está estable». ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», pregunté con dificultad. «Unas horas». Le bajó la presión y tuvimos que vigilarla de cerca. Asentí lentamente. Siguió hablando de exámenes, cuidados, hidratación. Escuchaba, pero no oía. Mi mente estaba atrapada en la ambulancia, en la revelación de Paulo y en la risa de mi hija. Esa risa aún me quemaba como una herida abierta. Cuando el doctor se fue, la puerta se abrió de nuevo. Pensé que era Ana Clara o Enrique, pero era Paulo. Entró despacio, casi cabizbajo, como quien carga con un peso insoportable. Me miró como si se disculpara incluso antes de hablar. «¿Cómo estás, Daniela?» «Estoy vivo», respondí, y la frase salió más amarga de lo que pretendía. Acercó una silla y se sentó junto a la cama, visiblemente tenso. Intenté venir antes, pero Ana Clara cerró los ojos. «No quería que viniera. Dijo que exagerabas». Exagerando. Así interpretó mi hija una alergia severa. Respiré profundamente para evitar llorar. «Paulo», murmuré, «¿qué quisiste decir antes? ¿Qué planeabas sin mí?». Miró hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara. Luego se acercó. «Daniela, tu hermana, Mara, estaba conversando con tus hijos. Una conversación sobre el futuro de tu hogar, sobre tu salud, sobre quién sería responsable de ti en los próximos años». Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. «Pero no necesito que nadie sea responsable de mí. Lo sé, tú lo sabes. Pero ellos no quieren que sepas lo que están decidiendo». Mi corazón latía más rápido. «¿Qué clase de decisión?», presioné. Paulo se pasó la mano por la cara, como si le diera vergüenza repetirse. «Mara convenció a sus hijos de que estás desanimado, inestable, distraído, que estás olvidando cosas, que quizás eres demasiado débil para vivir solo». Mis ojos se abrieron de par en par. «Eso no es verdad». «Lo sé», dijo rápidamente. «Siempre te veo lúcida, cuidando tu casa, haciendo tus cosas. Pero tu hermana contó algunas historias, historias que te hacen parecer frágil, confundida, indefensa». Se me revolvió el estómago. Historias, historias que no he vivido, historias que no he contado, historias inventadas. Pablo continuó. «Quiere convencer a sus hijos de que asuman la responsabilidad legal por ti. La idea es que, cuando lo necesites, o cuando sientan que ya no puedes decidir por ti mismo, tengan pleno acceso a tu casa, tus cuentas, tu documentación». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. «Eso es absurdo. No firmé nada, no autoricé nada». «Todavía no», dijo vacilante, «pero querían usar la fiesta para poner todo en orden, para hablar con un abogado, para preparar un documento». Mi pecho ardía. Yo, una mujer de 62 años, lúcida, independiente, activa, siendo tratada como alguien incapaz, sin siquiera ser advertida. Pablo bajó aún más la voz. «Mara dijo que eres emocionalmente inestable,
que sientes cosas que no sucedieron, que creas conflictos, que olvidas tus compromisos. No sabía si llorar de indignación o de incredulidad. ¿Ella dijo eso? ¿A mis hijos? Sí. Y le creyeron, porque habla con convicción. Habla como si te protegiera, y como la gemela que te conoce mejor que nadie. Creen que tiene autoridad sobre ti. Cerré los ojos un momento. Recordé a Mara cuando éramos niñas. Siempre era más atrevida, más habladora, más presente. Dondequiera que iba, la gente la escuchaba. Yo era la sombra discreta, la delicadeza silenciosa, pero nunca imaginé que ella usaría esa influencia contra mí. «Paulo, ¿por qué me cuentas esto?», pregunté. Respiró profundamente y se le quebró la voz. «Porque tenía miedo, Daniela. Miedo de que decidieran algo sin ti. Miedo de que perdieras cosas importantes sin darte cuenta. Y...», vaciló, «miedo de que no tuvieras a nadie de tu lado». Esa frase me impactó más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, estaba solo. Solo en medio del abandono de mis hijos. Solo dentro de las oscuras intenciones de mi hermana. Pero en ese momento, por primera vez en años, alguien eligió quedarse a mi lado. Abrí los ojos, miré a Paul. «Gracias, de verdad, pero hay más, ¿verdad? Lo veo en tus ojos». Tragó saliva con fuerza. «Sí, aún no te he contado lo peor». Mi cuerpo temblaba de la cabeza a los pies. «Entonces dime, necesito saberlo». Paul volvió a mirar hacia la puerta, se aseguró de que estuviéramos solos y con voz temblorosa finalmente reveló: «Mara les dijo a sus hijos que ustedes podrían haber empezado a mostrar signos de deterioro cognitivo y que esto se intensificaría, que sería mejor tomar decisiones por ustedes, antes de que perdieran por completo su autonomía». Se me formó un nudo en el pecho. ¿Van a intentar quitarme mi casa, Paulo? Intentarán controlarlo todo. Y te convencerán de firmar sin darte cuenta. O sin entenderlo. «Pero si lo entiendo todo», exclamé en un susurro, intentando no llamar la atención. «Entiendo perfectamente cada palabra de esta tontería». Él asintió. «Lo sé, Daniela. Pero no quieren que lo demuestres. Quieren que parezcas frágil». Eso fue todo. Eso fue exactamente. Querían convertir mi independencia en debilidad. Mi madurez se convirtió en incapacidad. Mi dignidad está en ruinas. ¿Y quién estaba a cargo de todo? La persona que nació conmigo, a mi lado, compartiendo el mismo vientre. Mi hermana gemela. La sangre caliente corrió por mi cara. Y en ese momento, por primera vez, tomó forma dentro de mí un pensamiento que nunca antes había cruzado por mi mente. Tendría que luchar. Contra ellos. Contra el plan, contra la narrativa que crearon sobre mí. Paulo notó el cambio en mi mirada. «¿Qué vas a hacer, Daniela?», preguntó preocupado. Respiré profundamente, todavía débil, pero decidida. «Primero, me recuperaré. Luego descubriré exactamente qué traman, y cuando lo sepa, nada quedará oculto». Paulo asintió, pero su expresión aún estaba tensa. «Hay una cosa más que debes saber. Mara no lo hizo por preocupación. Lo hizo por resentimiento, por algo viejo, algo que les dijo a sus hijos, algo que ellos creen cierto». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué pasa, Paulo?». Dudó, miró al suelo y respiró profundamente. «Una historia que contó sobre ti y te describe como alguien cruel, alguien que la lastimó en el pasado». Mis ojos se abrieron de par en par. «Eso es mentira. Nunca le haría daño a Mara, lo sé, pero ellos lo creyeron». Todo mi cuerpo temblaba. «¿Y qué dijo exactamente?», pregunté, con la voz apenas un susurro. Paulo levantó lentamente la cabeza y el peso de lo que estaba a punto de revelar se reflejó en su mirada. Abrió la boca, y luego la puerta del dormitorio se abrió, y alguien entró. Alguien que no esperaba ver allí. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, como si alguien temiera despertarme. Pero ya estaba despierto, alerta, con el corazón acelerado por la conversación interrumpida. Cuando miré hacia la entrada, se me heló la sangre. Ella era mi hermana gemela, Mara. Entró con paso ligero, casi ensayado, con una leve sonrisa que nunca se le reflejaba en los ojos. Desde pequeños, siempre supe cuándo Mara actuaba. Esa sonrisa era la misma que usaba cuando quería conseguir algo, cuando necesitaba convencer a alguien o cuando estaba a punto de manipular toda la situación para su propio beneficio. «Dani», dijo en voz baja y dulce, «vine en cuanto me enteré. Menudo susto nos diste». Él nos lo dio.
La frase sonó como un veneno lento, porque sabía que ella hablaba por todos, incluso por mis hijos, como si fuera la portavoz de mis relaciones más íntimas. Paulo se levantó de inmediato, incómodo. Parecía dudar entre quedarse o irse, entre protegerme y evitar una pelea. Mara notó su tensión, pero fingió no verla. «Paul, querido, ¿podrías darnos un minuto?», dijo ella, sin mirarlo directamente. Ella era autoritaria, sin siquiera levantar la voz. Dudó, mirándome como si preguntara en silencio: «¿Quieres que me quede?». Quise decirle que sí. Quise pedirle que se quedara, porque su presencia era lo único real en ese momento. Pero antes de que pudiera responder, Mara añadió: «Será rápido. Solo necesito hablar con mi hermana, de mujer a mujer». Y como siempre había sucedido desde nuestra infancia, ella tomó la decisión por mí. Paulo se fue lentamente. Cuando la puerta se cerró, Mara finalmente dejó de sonreír falsamente y adoptó otra, más fría, más calculadora. «Te ves deprimida, Dani», comentó, apartando la silla donde estaba sentado Paulo. «Este tipo de reacción alérgica siempre es una señal. ¿Sabes? El cuerpo envejece, las defensas se debilitan. Tenemos que aceptarlo». Me tragué una respuesta amarga. El hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante del monitor junto a mi cama, que marcaba el ritmo de mi vulnerabilidad expuesta. «¿Qué quieres, Mara?», pregunté, sin paciencia para andar con rodeos. Cruzó las piernas, acomodó el bolso en su regazo y fingió sorpresa. «¿Quieres? Solo vine a ver cómo estás. Al fin y al cabo, somos hermanas, incluso gemelas, eres parte de mí». La miré fijamente, y por un momento, el silencio me pareció demasiado pesado. «Paulo me contó lo que hablaron ustedes dos en la fiesta». Parpadeó lentamente, y una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. «¿Te lo dijo? Siempre fue demasiado sensible, demasiado honesto», corregí. Ella lo ignoró. «¿Y qué te dijo exactamente?». Podía sentir a Mara calculando cada palabra, cada respiración. Era como ver a un artista experimentado subir al escenario. «Me dijo», respondí, «que estás difundiendo rumores entre mis hijos de que estoy perdiendo la memoria, que ya no puedo vivir sola, que necesito que alguien tome decisiones legales por mí». No se conmovió, no le tembló ni un músculo. Al contrario, inclinó la cabeza con expresión piadosa. «Dani, siempre has sido tan desconfiada. Eso no es sano». Su audacia me dejó sin palabras por unos segundos. «¿Entonces lo niegas?». «Nunca diría nada que te hiciera daño», dijo con una calma que me dio escalofríos. «Pero la gente te está observando. Tu comportamiento reciente es preocupante, sí. Has estado olvidadiza, confundida, emocionalmente frágil». Mi pecho ardía. «Mara, eso es mentira». Ella sonrió de nuevo, esta vez con los ojos. «Ay, hermana, a veces no nos damos cuenta, y no pasa nada. Para eso existe la familia, para intervenir cuando es necesario». La palabra intervenir seguía resonando dentro de mí. «¿Y quién decidió que necesitaba una intervención?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «Tus hijos», respondió de inmediato. «Te quieren lo mejor para ti, y reconocen que necesitas apoyo». Su forma de hablar, tan segura, tan convencida, me hizo sentir como si estuviera atrapada en un teatro donde todos los actores habían ensayado líneas sobre mí, excepto yo. Respiré profundamente. «Paulo también me dijo que revelaste algo sobre mí, algo del pasado, algo que hizo que mis hijos creyeran que yo era cruel contigo». Mara no respondió de inmediato. Simplemente se ajustó el brazalete en la muñeca, un silencio que usaba como herramienta de control. «Bueno», empezó en voz baja, «cada familia tiene sus propias verdades. Quizás sea hora de que salgan a la luz». Sentí que se me erizaba la piel. «Entonces dime, ¿qué inventaste?». «No me inventé nada, Dani. Solo les expliqué por qué siempre he sido la hermana más responsable. Por qué siempre he tenido que protegerte». Me reí. Me reí de una manera amarga y ahogada. «¿Protegerme? Te has pasado la vida menospreciándome». «Yo lo llamaría guiar», replicó con una suavidad venenosa. La miré fijamente. «Entonces, ¿de qué se trata todo esto, Mara?». Finalmente se relajó en su silla, como si se preparara para saborear su propia narrativa. «Les conté de aquel día en que casi causas un accidente cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdas? Nuestro padre estaba desesperado. Perdiste el control, como siempre». Mi corazón se detuvo. «¿Qué día, Mara? Esto nunca había pasado». «Pasó, Dani. Quizás lo hayas olvidado.
Quizás tu mente borra ciertas cosas traumáticas. Ella estaba construyendo una realidad paralela, y mis hijos lo creyeron. Estás mintiendo, murmuré, pero mi voz vaciló. Ay, Dani, dijo, inclinándose hacia adelante. La negación es la primera señal. Tus hijos lo saben. Por eso quieren ayudarte antes de que empeore. Para empeorar. Mi sangre hirvió. Ella continuó. Incluso preguntaron por tu casa. Quieren asegurarse de que todo esté organizado por sí. Pierdes la capacidad de tomar decisiones. Es una muestra de cariño, Dani. Deberías estar agradecida. Tenía ganas de gritar, pero el grito no salía. Esto es control, Mara. Esto es manipulación. Intentas poner a mis propios hijos en mi contra. Ella sonrió, revelando finalmente su verdadero rostro detrás de la máscara. No necesito poner a nadie en tu contra. A veces, Daniela, solo necesitas mostrarle a la gente quién eres de verdad. Eso dolió. Dolió porque Mara no solo mentía. Estaba sembrando profundas dudas. Estaba distorsionando el pasado. Estaba redefiniendo mi identidad ante los ojos de quienes más amaba. Y todo esto lo hizo mientras ocupaba el papel de hermana protectora. Sentí una lágrima cálida rodar por mi rostro. No de tristeza, sino de algo mucho más fuerte. Determinación. Mara vio la lágrima y la interpretó a su manera. ¿Lo ves? Eres sensible, emocional. Esto confirma lo que dije. Me limpié la cara lentamente. La miré directamente a los ojos. Te estás metiendo con la madre equivocada, Mara. Ella se rió, una risa corta y seca. Dani, no tienes fuerzas para luchar contra mí. Nunca las tuviste. Luego se levantó, cogió su bolso y dio 2 pasos hacia la puerta. Pero antes de irse, me volvió la cara con frialdad. Descansa. Necesitarás energía para lo que viene. Tus hijos están decididos. Y se fue. La puerta se cerró, y allí, en aquella habitación silenciosa, sentí que algo nacía dentro de mí. No era miedo, no era fragilidad. Fue la primera chispa de mi venganza silenciosa. Una llama que iluminaría poco a poco todas las mentiras y quemaría cada máscara que Mara se atreviera a usar a mi costa. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho y nos permite seguir compartiéndote historias como esta. Cuando Mara salió de la habitación, dejando atrás ese fuerte aroma a flores artificiales que siempre favorecía a su personalidad, finalmente permití que el aire regresara a mis pulmones de una manera más profunda. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero mi mente nunca había estado tan clara. Por primera vez en años, quizá décadas, sentí que algo dentro de mí se reorganizaba, como si estuviera reconstruyendo una parte de mí que había permanecido silenciada toda mi vida. Una parte que oculté porque creía que la paz provenía de evitar el conflicto. Una parte que mi hermana siempre quiso borrar y que, sin darme cuenta, yo misma dejé dormir. Pero en ese hospital, entre máquinas frías y bisturíes silenciosos, desperté. Y me desperté con una nueva certeza. Yo pelearía. Iba a demostrar que no había nada malo en mi mente. Iba a demostrar que conocía cada detalle de mi vida mejor que nadie. Expondría cada mentira que se dijera sobre mí. Y lo más importante, yo pondría luz donde construyeron sombras. Poco después, la puerta se abrió lentamente. Un discreto crujido delató mi vacilación. Y cuando levanté la vista, vi entrar a Paulo. Llegó despacio, como quien sabe que hay algo pesado en el aire, algo que no debería haber dejado que sucediera solo. ¿Puedo entrar?, preguntó, como si necesitara permiso para respirar. Él puede. Se acercó a la silla donde había estado antes, pero, a diferencia de Mara, no la sacó apresuradamente. Se sentó con cuidado, con respeto, como si no quisiera perturbar las pocas fuerzas que aún me quedaban. «Ella estaba aquí, ¿no?», preguntó. «Lo era». «¿Y ella dijo algo?». Dejé escapar una risa débil y cansada. Dijo todo lo que pudo para intentar convencerme de que soy frágil, de que estoy perdiendo la memoria, de que no soy capaz de tomar decisiones por mí misma. Su rostro se endureció. Me lo imaginé. «Paulo», suspiré, «estabas a punto de decirme algo antes de que entrara Mara, sobre lo que les dijo a mis hijos». Se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Lo estaba, y aún necesito decírtelo, pero necesito que estés preparada, porque es serio y cruel». Esa palabra me atravesó como un dardo. Cruel. Cruel fue todo lo que nunca fui. Cruel era una etiqueta que jamás permitiría que me pusieran. «Dime, Paulo, puedo con ello». Él respiró profundamente. «¿Creen que la culpaste a ella?».
a Mara, por algo que sucedió cuando eras joven, algo muy grave, algo que habría herido profundamente a la familia. Fruncí el ceño. ¿Qué historia? Nunca he culpado a Mara de nada en mi vida, lo sé, pero dijo que fuiste tú quien casi provocaste un accidente de coche a los 17 años, y que, para evitar el castigo, inventaste que ella fue quien perdió el control, que supuestamente le echaste la culpa a tu propia hermana. Se me revolvió el estómago. Eso es mentira. Nunca ocurrió. Nunca hubo ningún accidente. Lo sé, Daniela, pero lo contó con detalle, con emoción, con fechas, con lugares, como si fuera real, como si hubiera guardado este dolor durante años. Quería levantarme, quería dar un puñetazo en la mesa, quería exigir que alguien tomara esta historia absurda y se la arrancara de la cabeza a mis hijos. Pero mi cuerpo aún estaba demasiado débil. Solo podía cerrar los ojos y sentir el ardor que se formaba detrás de ellos. Siempre supo manipular los recuerdos, murmuré. Desde pequeños, contaba historias tan convincentes que incluso yo mismo dudaba a veces. Cuando abrí los ojos, encontré a Paulo mirándome con una mezcla de lástima y respeto. Daniela, tus hijos creyeron todo eso. Creyeron que lastimaste a tu propia hermana. Creyeron que has sido emocionalmente inestable desde pequeña. Creyeron que siempre has ocultado tus problemas. ¿Y tú? Pregunté suavemente. ¿Lo crees? Paulo dudó 2 segundos antes de responder. 2 segundos que parecieron una prueba silenciosa. Te conozco. Sé que eres fuerte, sensata y honesta. Nunca mentirías para protegerte, y mucho menos para hacerle daño a alguien, y mucho menos a tu hermana. Mi pecho se calentó. Gracias. Inclinó su cuerpo hacia adelante. Pero Daniela, hay una parte aún peor, una parte que explica por qué estaban tan empeñados en mantenerte alejada de la fiesta. Mi corazón se aceleró. Dilo, ahora. Paulo respiró profundamente, como si necesitara sacar coraje del aire. Mara les dijo a sus hijos que, debido a ese viejo episodio, desarrollaron un patrón de comportamiento autodestructivo, que tienen crisis emocionales y que podrían ponerse en riesgo. Sentí que mi cara se calentaba. Eso es absurdo. Lo sé, pero dudó. Cuando llamaste a la ambulancia hoy, cuando empezó la reacción alérgica, eso acabó sirviéndoles de prueba. Creen que fue una crisis emocional, no física. Se me heló la sangre. No, murmuré. ¿Creen que me inventé la alergia? Paulo asintió lentamente. Mara dijo que siempre dramatizas las cosas, que tu mente crea síntomas cuando te sientes rechazado. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no pude. Mi hijo. Mi hija, mi hermana. Todo el mundo acepta una mentira tan absurda, con tanta facilidad. Dijeron eso en la fiesta, Daniela, entre risas, entre brindis. Dijeron que armaste un escándalo, que siempre has sido así, y que hoy, por fin, iban a tomar medidas. Me empezó a doler el pecho, no por la alergia, sino por algo más profundo, algo que nunca antes había sentido con tanta intensidad, deslealtad. Pablo continuó en voz baja. Incluso estaban considerando la posibilidad de evaluar tu competencia legal. Se suponía que un abogado asistiría a la fiesta, pero como no estabas, decidieron fijar otra fecha. Mi cuerpo se enfrió. Estaban planeando esto mientras celebraban el cumpleaños de mi hermana. Sí, silencio. Silencio denso, profundo, lleno de significado. Paulo, susurré, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Me miró con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. Porque, Daniela, Mara tiene celos de ti. Esa frase me hizo parpadear. Me sentí confundida, perdida entre tantas emociones que se acumulaban como un trueno en mi mente. ¿Envidia de mí? Pero ella siempre fue la más guapa, la más extrovertida, la más admirada. Exactamente, dijo. Ella siempre lo tuvo todo, pero nunca tuvo lo que se consigue sin siquiera pedirlo. La confianza genuina de la gente, tranquilidad, dulzura, la capacidad de hacer sentir a los demás en paz. Siempre vivió a la sombra de su propia necesidad de ser el centro de atención. Y tú nunca lo necesitaste. Mi corazón latía con fuerza. Ella te odia por ser todo lo que ella intenta aparentar ser. Sentí como si una nube pesada se hubiera abierto dentro de mí, revelando viejos recuerdos. Recuerdos de cuando éramos niñas, de cómo ella insistía en ser vista, de lo molesta que estaba cuando alguien elogiaba mi silencio, mi paciencia, y todo tenía sentido, todo encajó. Daniela, dijo Paulo, levantando la cara, lo intentarán de nuevo. Esta conversación no ha terminado. Es solo el comienzo de lo que han planeado.
Respiré profundamente, dejando entrar y salir el aire lentamente, de manera controlada, y entonces, por primera vez desde que todo empezó, sentí una nueva fuerza recorriendo mi cuerpo. Una fuerza que no proviene de la juventud, del vigor físico, ni de la aprobación de los demás. Una fortaleza que viene de mi historia, desde mi madurez, de mi dignidad. Miré a Paul y le dije con calma. Luego fue mi turno de prepararme. Él frunció el ceño. ¿Prepararse para qué, Daniela? Miré por la ventana del dormitorio, donde la luz de la mañana comenzaba a aparecer en el horizonte. Para mostrar la verdad y para que cada uno vea quién está perdiendo la cabeza en esta historia. Paulo asintió lentamente, como quien reconoce el nacimiento de algo inevitable. Luego, con voz firme, terminé. Desde hoy, la vida sumisa de Daniela ha terminado. Ahora conocerán a la mujer que sobrevivió a todo. Y así fue, en esa habitación del hospital, que comenzó mi renacimiento. Me quedé sola en la habitación después de que Paulo se fuera, pero por primera vez desde que todo empezó, el silencio no me aplastó. Al contrario, me organizó. Era como si estuviera recogiendo, uno a uno, los pedazos de mi corazón que habían quedado esparcidos por la casa, la ambulancia, el hospital, la fiesta a la que me prohibieron ir. No fue un silencio doloroso. Fue un silencio que moldeó el cuerpo. Supe que, a partir de ese momento, mi vida ya no se guiaría por la ingenua creencia de que la familia siempre quiere lo mejor. La realidad es mucho más compleja. Lo cierto es que el amor también puede usarse como arma, y en mi caso, se estaba usando para borrarme. Me senté en la cama un rato, sintiendo la fina red de dolor que me recorría los músculos, pero lo aguanté. La alergia aún me dejaba marcas rojas en la piel, pero eso ya no me importaba. La verdadera herida estaba dentro. Y, curiosamente, fue esa herida la que me hizo más fuerte. La enfermera entró a revisarme los signos vitales. Era una mujer joven, amable y de mirada sincera. ¿Se siente mejor, señora Daniela? Sonreí levemente. Lo soy, y gracias. Ella examinó la medicación, ajustó el soporte del suero y luego me miró con una expresión curiosa, no de intrusión, sino de atención humana. No has tenido muchas visitas. ¿Te parece bien? ¿Puedo invitar a alguien a quedarse contigo? Respiré profundamente, dándome cuenta de la ironía silenciosa de esa pregunta. La persona que debería estar aquí decidió no venir. Pero no importa, no estoy sola. La joven sonrió, pero sus ojos delataban que había presenciado la soledad de muchos pacientes. Era una mirada que comprendía más de lo que yo podía expresar. Cuando ella se fue, sentí el peso de la realidad alineándose dentro de mí, porque no había perdido a mi familia. Mi familia había perdido mi rastro. Horas después, recibí un mensaje en mi celular. Era de Enrique, mi hijo mayor. «Mamá, nos enteramos de que estás en el hospital. Nos lo contó la tía Mara. Exageraste un poco, ¿no crees? Hablamos mañana. Descansa un poco». Releí esas palabras tantas veces que perdieron su forma. Exageraste. La tía Mara nos advirtió. Mara estaba guiando la narrativa, y mis hijos tragándose cada palabra suya como si fuera la Biblia. Respiré hondo. Apreté mi teléfono con fuerza. Quería responder de inmediato. Quería gritar la verdad. Quería arrojar luz sobre cada oscuridad. Pero entonces, algo dentro de mí dijo, «Tranquila, Daniela. No luches en su territorio. Lucha en el tuyo». Borré la respuesta que estaba escribiendo. No iba a disputar nada por mensaje. No iba a rogar. No iba a intentar convencerlos mientras estaban bajo el hechizo manipulador de Mara. Yo tomaría acción. Y cuando la verdad saliera a la luz, sería tan clara que nadie podría ignorarla. Más tarde, Paul regresó. Esta vez parecía decidido, como si lo hubiera pensado mucho durante el día. «Daniela, tengo una idea, pero tienes que confiar en mí». Miré hacia arriba, curioso. «Estoy escuchando». Cerró la puerta con cuidado antes de volver a hablar. «Tienes que registrarlo todo, documentarlo, guardar evidencia, conversaciones, mensajes, visitas, percepciones, todo lo que Mara ha estado haciendo y diciendo». Fruncí el ceño. «¿Pruebas? Pero, ¿de qué exactamente? Que eres lúcido, que eres capaz, que eres consciente de tus decisiones y, sobre todo, que eres víctima de manipulación familiar». Esa frase me golpeó como un puñetazo en el alma. No porque fuera mentira, pero eso es porque nunca imaginé que estaría en una situación en la que tendría que demostrar quién soy.
Paulo, ¿por qué todo esto? ¿En qué estás pensando? Apoyó las manos sobre las rodillas y se inclinó hacia adelante. Daniela, quieren iniciar un proceso para quitarte tu tutela. Todo mi cuerpo se quedó frío. Qué pequeñas palabras, consecuencias tan devastadoras. Quieren declararte no apto para el servicio. Sentí una oleada de calor en la cara, una oleada de ira, de incredulidad, de injusticia. Jamás, me temblaba la voz, jamás lo permitiré, jamás. Pablo asintió. Y es precisamente por eso que necesitas construir tu defensa ahora, antes de que hagan algo a tus espaldas. Respiré hondo, muy hondo. Sentí que entraba el aire, quemando, pero entró de todos modos. Entonces lo haré, lo grabaré todo. Cada palabra, cada gesto. Sonrió, una sonrisa que mostraba confianza, no lástima. Te ayudaré, no estás solo en esto. Por un momento, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que casi me llenó de esperanza. Gracias, Paulo. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Puso una mano sobre la mía, respetuosamente. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Mara controla la narrativa, pero no controlará la verdad. Le estreché la mano, y con ese toque, algo cambió por completo. Pasé el resto de la tarde observando el hospital, como si fuera un nuevo entorno donde tendría que reaprender a moverme. Vi a las enfermeras ir y venir, a otros pacientes hablando con sus familiares y la televisión mostrando noticias a las que no podía prestar atención, porque mi mente estaba centrada en otra cosa. Necesitaba recuperar mi vida antes de que mi hermana me la robara ante mis ojos. Y por primera vez comencé a pensar no solo en cómo defenderme, pero se trata de cómo atacar. No con violencia, no con humillación, no con gritos, pero con algo mucho más poderoso: verdad, inteligencia y estrategia. Y sabía exactamente por dónde empezar. Al día siguiente, cuando me dieron el alta del hospital, la primera persona que vi en la puerta fue ella, Ana Clara, mi hija, el que se rió delante de los paramédicos, el que dijo que no tenía información de emergencia, el que me mantuvo alejado de la fiesta de mi propia hermana gemela. Apretó fuertemente su bolso, como si soportara el peso de su propia culpa. «Mamá», dijo en voz baja, y fue allí, en ese momento, que me di cuenta. La guerra silenciosa dentro de mi familia apenas comenzaba, y estaba listo para afrontarlo. Cuando vi a Ana Clara en la puerta del hospital, se me encogió el corazón de una forma extraña. No era amor ni rabia, era algo más profundo, una mezcla de dolor y claridad. Dolor por la madre que había sido para ella, claridad por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Su rostro estaba rígido y pálido. El maquillaje corrido en las comisuras de sus ojos delataba que había estado llorando, pero sabía que no era por mí. Era por el miedo al escándalo, o quizás por la culpa que empezaba a agobiarla, o peor aún, el miedo a perder el control de la narrativa que Mara había construido. Ella respiró profundamente antes de hablar. «Mamá, vine a recogerte. Necesitamos hablar». Hablar. Una palabra que debería haber provocado cercanía, pero que en ese momento llegó cargada de amenaza. Me ajusté el bolso al hombro y caminé tranquilamente hacia ella. Cada paso era un silencioso recordatorio de que, a partir de ese momento, ya no sería la Daniela sumisa que lo aceptaba todo para evitar conflictos. Cuando me detuve frente a ella, sentí su mirada recorriéndome de pies a cabeza. No con preocupación, sino con evaluación, como si intentara determinar si mi lucidez coincidía con la historia que Mara me había contado. Levanté la cara y dije: «Vámonos entonces, pero te advierto que también tengo cosas que decir». Ella se sobresaltó un poco por la firmeza de mi voz. Salimos al estacionamiento. El viento frío de la mañana me rozó la cara, como si intentara despertarme aún más. Ana Clara caminaba rápido, casi con impaciencia. Abrió la puerta del coche sin siquiera mirarme, una clara señal de que el cuidado que intentaba demostrar era solo parte de la actuación. Cuando entré, ella arrancó el coche, respiró profundamente y apoyó la frente en el volante. «Mamá,
necesitas entender nuestra preocupación. Me quedé en silencio. A veces, el silencio es más elocuente que cualquier respuesta. Ella continuó. Lo que pasó ayer no fue normal. Te enfermaste sola en casa. Llamaste a una ambulancia. Casi te desmayas. Eso nos afectó mucho. Giré la cara lentamente y hablé con calma, casi en un susurro. Te molesta, solo cuando sirve a la narrativa de tu tía Mara, ¿verdad? Ella se reclinó en el asiento, con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Solo quiere ayudar. Respiré profundamente, muy profundamente. Entonces dime, Ana Clara, ¿por qué crees más en su versión de mí que en la mía? El silencio que se instaló dentro de aquel coche era casi palpable. Ella apartó la mirada, jugueteó con los dedos, evitó mirarme. Mamá, la tía Mara es tu gemela, te conoce mejor que nadie y nos contó algunas cosas sobre ti, cosas que siempre has ocultado. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Y le crees? Sin siquiera preguntarme. Ana Clara suspiró. Mamá, a veces actúas de forma extraña, pareces distraída, olvidas cosas, te ofendes fácilmente, creas situaciones que nadie vio. Cerré los ojos. Ahí estaba. La semilla que Mara plantó ya estaba floreciendo en la mente de mi hija. Miré de nuevo hacia adelante, enfocando mi voz para no temblar. Ana Clara, sabes que siempre he sido tranquila, siempre he sido sensible, pero nunca he estado confundida, nunca he perdido la lucidez, nunca le he dado a nadie motivos para dudar de mi mente. Guardó silencio unos instantes, y luego, en voz baja y vacilante, dijo: La tía Mara dijo que tuviste una grave crisis emocional cuando eras joven, que casi los puso a ambos en peligro, y que marcó la vida de todos. Sentí que mi corazón caía al vacío. Eso nunca pasó. Ella dijo que lo olvidaste. Esa frase, ella dijo que lo olvidaste, fue el golpe final. Ahora estaba claro. Mara no solo quería debilitarme, quería reescribir toda mi historia. Robarme la identidad, convertirme en una mujer frágil, inestable y dependiente. Y mis hijos aceptaban todo como verdad absoluta. Respiré profundamente, apreté fuerte mi bolso y tomé una decisión de una vez por todas. Ana Clara, ven a mi casa. Tenemos que seguir esta conversación allí. Ella me miró con sospecha. ¿Por qué? Porque a partir de hoy ya no dejaré que nadie hable por mí, ni interprete mi silencio, ni decida cómo debo vivir. Y quiero que lo veas con tus propios ojos. Ella dudó. Si es por tu bien, me voy. Cuando arrancó el coche, pude sentir que el mundo cambiaba a mi alrededor. No era el coche el que se movía, era yo. Volví a mi interior, a la fuerza que siempre tuve, pero que siempre escondí para complacer a los demás. Llegamos a mi casa. Entré primero, encendiendo las luces lentamente, observándolo todo como si fuera la primera vez. Era el mismo lugar, pero ahora parecía un campo de batalla silencioso. Ana Clara se quedó en la puerta, como si no estuviera segura de si debía entrar. Mamá, me estás asustando. Sonreí, una sonrisa firme y confiada. Esta es la primera vez que me ves sin miedo a disgustar a nadie. Quizás eso es lo que te asusta. Ella no respondió. Me acerqué al aparador de la sala y cogí una vieja caja rectangular de madera que había pertenecido a mi madre. Ana Clara me observaba con curiosidad. ¿Qué es eso? Mi vida, mis recuerdos auténticos, documentos, fechas, cartas, mi diario. Todo lo que prueba quién soy exactamente. Ella se puso pálida. Mamá, eso no es necesario. Sí, lo es. Interrumpí sin alzar la voz, porque elegiste creer la ficción de tu tía en lugar de la verdad de tu madre. Hoy vas a leerlo todo, vas a verlo todo, y luego vas a decidir por ti misma en quién confiar. Ella respiró profundamente, visiblemente conmocionada. Pero antes de poder responder, escuchamos el sonido de un coche estacionándose afuera. Ana Clara se acercó a la ventana, miró hacia afuera y su expresión se endureció. Es Enrique. Él también vino. Mi corazón latía más rápido. No había llamado a mi hijo. ¿Qué quería allí? Fue entonces cuando Ana Clara dijo en voz baja: Creo que la tía Mara habló con él. Y cuando la puerta se abrió y entró Enrique, con un gran sobre en sus manos, me di cuenta de que esto no era solo una conversación. Fue el comienzo del enfrentamiento, el comienzo de la guerra silenciosa por mi propia vida. Enrique entró sin pedir permiso, como si estuviera en su propia casa, y por un momento, eso me dolió de una forma inesperada. Era mi hijo, el niño que una vez me tomó de la mano para cruzar la calle, ahora entrando como un extraño, quizás incluso como un enemigo.
El gran sobre que tenía en las manos lo delataba todo incluso antes de que hablara. Él estaba allí en una misión, y la misión no era consolarme, era me controlar. Mamá, dijo, serio y frío, necesitamos hablar, ya. Ana Clara dio un paso atrás, como si no quisiera estar en medio. Sus ojos temblaban entre mí y su hermano, como si ella misma comenzara a darse cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Me mantuve firme. Habla, Enrique, te escucho. Tragó saliva con dificultad, se pasó una mano por el pelo y respiró como quien intenta mantener la calma mientras trata con asuntos delicados. La tía Mara dijo cosas muy serias sobre ti. Cosas muy serias. Y, después de lo de ayer, no creo que podamos ignorarlo más. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Ignorar qué, exactamente?, pregunté, cruzando los brazos. Enrique abrió el sobre lentamente. Eso dolió más que cualquier grito. Dentro había papeles, muchísimos, documentos impresos, páginas arrancadas, una lista de temas. Parecía estructurado, profesional, premeditado. Sacó la primera hoja y me miró con una mirada que nunca antes le había visto. No era odio, no era ira, era lástima. Y esa fue la parte que más me destruyó. Mamá, estamos preocupados por ti, realmente preocupados. Respiré profundamente. ¿Y en qué basas esta preocupación? ¿En tu tía? ¿En una historia inventada? No es inventado, replicó, alzando la voz. Lo contó todo, con todo detalle. Y tiene sentido. Uno olvida cosas, uno se emociona por cualquier motivo. Justo ayer tuve una reacción alérgica, la interrumpí. No fue una crisis nerviosa, como dijo. Negó con la cabeza, como si ya hubiera decidido que su propia madre estaba equivocada. Mamá, siempre te defiendes así, pero no te das cuenta de lo que te pasa. Esas palabras me atravesaron como cuchillas de hielo. Me acerqué lentamente, sin levantar la voz, sin perder el control. Enrique, estoy más lúcido ahora que ustedes tres juntos. Él levantó las cejas, ofendido. Esto solo demuestra lo desconectado que estás. Me quedé congelado. Ana Clara intervino. Enrique, tal vez deberíamos escuchar a mamá. No, Ana, la interrumpió con firmeza. Si dejamos pasar esto, podría pasar algo grave. Tenemos que asumir la responsabilidad. Me di cuenta de que esas palabras no eran suyas, eran de Mara, repetidas como un mantra. Enrique abrió otro documento del sobre. Este es un informe que tu tía obtuvo de una psicóloga amiga suya. Ella le explicó la historia, la situación, y el especialista dijo que presenta signos de fragilidad cognitiva relacionada con el envejecimiento. Todo mi cuerpo se congeló. Pero nunca me han evaluado, exclamé. Dijo que con la información que dio ya era posible hacerse una idea general. Sentí un calor que me subía a la cara, una indignación tan grande que casi me hizo temblar. ¿Estás diagnosticando a tu propia madre sin siquiera consultarme? ¿Sin escucharme? ¿Sin verme? ¿Sin observar mi vida real? Enrique respiró profundamente. Mamá, no queremos pelear, solo queremos lo mejor para ti. Sonreí. Era una sonrisa triste pero fuerte. ¿Quieres lo mejor para mí o quieres mi casa? El silencio que siguió fue brutal. Ana Clara inmediatamente miró hacia otro lado. Enrique permaneció inmóvil. El aire pareció detenerse en medio de la habitación, congelado entre la culpa y la verdad. Mamá, es absurdo. ¿Cómo puedes pensar eso de nosotros?, dijo, con la voz entre indignación y malestar. Porque no viniste aquí a hablar. Viniste a presentar documentos, a imponerme una versión de los hechos que no es la mía, a contradecirme en mi propia casa. Di un paso adelante, acercándome a ellos. Viniste aquí para convencerme de que estoy perdiendo la cabeza. Enrique respiró profundamente y me entregó un trozo de papel. Esta es una medida preliminar, nada definitivo, solo una propuesta para que podamos supervisar tus decisiones. Algo sencillo, mamá, por tu propio bien. Solo una pequeña cosa sencilla. A eso le llamó él el inicio de un proceso para hacerme incapaz. No toqué el papel. Enrique, ¿firmarías algo así si se tratara de ti? Él dudó. No es lo mismo. Soy joven y tengo el control de mi vida. ¿Y quién te dijo que no tengo control sobre los míos? Su silencio fue mi respuesta. Ana Clara se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. Mamá,
Solo queremos ayudarte. La tía Mara dijo que ocultas cosas, que temes admitir tus vulnerabilidades, que niegas los hechos. Solo queremos evitar que pase algo malo. Miré profundamente a los ojos de mi hija. Algo malo ya está pasando, Ana Clara. Ahora mismo, y lo causas tú. Enrique cerró el sobre de golpe, irritado por mi resistencia. Si no quiere firmar ahora, no hay problema, pero tendremos que hablar con un abogado, porque esto no puede seguir así. Levanté la barbilla. Ese era el límite, el punto exacto en el que una madre deja de mendigar y comienza a luchar. Puedes hablar con quien quieras, abogado, psicólogo, juez o presidente de la República. No tengo nada que temer. Miré a cada uno de ellos a los ojos, porque la verdad está de mi lado, y lo demostraré, no con gritos, no con lágrimas, sino con hechos, con pruebas, y con la fuerza que olvidaste que tengo. La atmósfera en la habitación cambió, una tensión silenciosa, casi palpable. Enrique respiró profundamente y guardó el sobre en su mochila. Regresaremos mañana. Piensa bien lo que estás haciendo. Sonreí, una sonrisa firme que me sorprendió incluso a mí mismo. Ya lo he pensado, y estoy haciendo exactamente lo que debería hacer. Se fueron, sin abrazos, sin gestos cariñosos, ningún intento de quedarse. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa quedó en silencio. Pero esta vez, el silencio no era soledad, fue una preparación. Me acerqué al espejo de la sala y me miré. Mi pelo gris, mis arrugas, mis ojos están cansados, pero vivos. Y me di cuenta, yo no era la mujer frágil de la historia que escribió Mara. Yo fui el autor de mi propia historia. Y llegó el momento de escribir un nuevo capítulo. Un capítulo en el que ya no sería una víctima, sería un estratega. Y fue en ese preciso momento, mirándome en el reflejo, que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Yo buscaría ayuda, ayuda real, ayuda profesional, asistencia jurídica. Si quisieran jugar con leyes, informes periciales y documentos, les mostraría que no estaban tratando con una mujer perdida. Se trataba de una mujer que había renacido. Esa noche, después de que Enrique y Ana Clara salieran de mi casa con el sobre lleno de mentiras, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. La Daniela que vivía por la paz, que cedía para evitar conflictos, que callaba para no herir a los demás. Esa Daniela había sido sepultada por su propio silencio. La mujer que quedó, la que ahora respiraba dentro de mí, no tenía miedo de la verdad. Por primera vez, entendí algo que me llevó 62 años aprender. Demasiada amabilidad se convierte en una invitación al abuso. Demasiada buena fe se convierte en terreno fértil para la manipulación. No se trataba de perder la bondad, se trataba de recuperar la dignidad. Fui a la cocina, preparé una infusión de manzanilla. Me temblaban un poco las manos, no por debilidad, sino por otra adrenalina. Me senté a la mesa, en silencio, y cerré los ojos un minuto. Entonces me hablé suavemente a mí mismo. Ahora comienza mi parte de la historia. Y comencé. Tomé mi caja de madera, cuidadosamente colocada en el aparador. Abrí la tapa lentamente. Dentro había cosas que la vida no borra. Mi diario de hace décadas, cartas antiguas, fotos fechadas, recibos, vales, documentos que demostraban mi independencia financiera y emocional. La sólida base de una vida entera. Pasé mis manos por las páginas de un diario de cuando tenía 40 años. Allí estaba yo, registrando pensamientos, dificultades, victorias, momentos con mis hijos. Todo escrito con mi propia letra, firme, coherente, lúcida. Allí, en ese volumen olvidado en la caja, yacía una de las mayores pruebas contra el engaño de Mara. Hojeé cuidadosamente algunas páginas. Nada de lo que había allí coincidía con la narrativa que intentaban imponerme. Nada. Cerré el diario y lo dejé a un lado. Ya sabía lo que tenía que hacer. Cogí mi móvil y busqué un nombre que no había marcado en años. Julia, mi amiga de toda la vida, que trabajaba como asistente legal en un prestigioso bufete de la ciudad. Una mujer correcta, fuerte, observadora y, sobre todo, leal. Ella contestó al tercer timbre. «Dani, ¿está todo bien?» «No, pero se quedará. Necesito tu ayuda». El tono de mi voz le hizo comprender inmediatamente que no se trataba de una simple conversación casual. Fue un asunto serio. «Voy en camino»,
Espérame. Y colgó. Me quedé allí durante minutos mirando la habitación, mi hogar, donde mis hijos crecieron, lloraron, jugaron, donde celebré cumpleaños, cené, me abracé, donde conté cuentos antes de dormir. Y ahora necesitaba luchar por él. Luché para que no me quitaran lo que construí con mi sudor y mi vida, porque ese era el plan. Siempre lo ha sido. Una hora después llegó Julia. Entró corriendo, sin maquillaje, sin ceremonias, como hacen las verdaderas amigas cuando saben que algo anda mal. Daniela, ¿qué pasó? Estás pálida. Me corrí lo más rápido que pude. Les conté todo, cada detalle, cada frase pronunciada por Mara. La visita de mis hijos, o sobre, el supuesto informe sin mi valoración, un intento velado de iniciar un procedimiento de tutela. Julia me escuchó en completo silencio, pero sus ojos ardían. Cuando terminé, puso sus manos sobre la mesa y dijo con firmeza: Dani, esto es serio, es muy serio y totalmente ilegal. Mi corazón se aceleró, lo sabía, pero necesitaba escucharlo de alguien que me entendiera. Ella asintió. No te pueden declarar incapacitado sin una evaluación médica real, sin una evaluación pericial, sin un proceso legal transparente. Lo que están haciendo es manipulación familiar. Y si insisten en esto, la ley estará de tu lado. Respiré profundamente y sentí una ola de fuerza que me invadió. Julia. Usaron a una psicóloga que ni siquiera me conoce, que nunca me ha visto, que hizo un informe basado en la historia de Mara. Julia se rió. No fue una risa de diversión, sino de indignación. Esto no tiene ninguna validez. Cero. Es un papel sin valor legal. Lo puedo quitar en segundos. Fue como sentir el primer rayo de esperanza iluminando una casa oscura. Pero Julia no se detuvo allí. Ella se acercó, tomó mis manos y dijo: Daniela, prepárate. Si intentan algo legalmente, y creo que lo harán, necesitamos pruebas de que estás completamente lúcida. Necesitamos un contrainforme, de un psiquiatra de confianza, testigos, registros. Asentí sin dudarlo. Lo haré todo, todo. No dejaré que nadie me robe la vida. Julia sonrió, una sonrisa de alguien que reconoce la fuerza de la mujer sentada frente a él. Eso es todo. Vamos a trabajar. Y ella empezó inmediatamente. Tomó papel, un bolígrafo y una tableta, y escribió: Primero, presenta una denuncia policial si intentan seguir usando este informe falso. Segundo, programa una evaluación psiquiátrica completa con un profesional que recomiendo. Tercero, organiza todos tus documentos: diarios, extractos bancarios, cartas, certificados, facturas, fotos. Cuarto, guarda capturas de pantalla de tus conversaciones con tus hijos. Todo esto será importante. Escuché atentamente. ¿Y el quinto? Pregunté. Ella sonrió. Quinto, descubre qué hay realmente detrás de las intenciones de tu hermana, porque nada de esto es solo preocupación. Esto huele a ganancia económica. Me dolió el corazón cuando escuché eso. Lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Pero escucharlo de otra persona confirmó lo que estaba tratando de evitar. Julia, ¿crees que mis hijos hacen esto por dinero? Ella respiró profundamente antes de responder. Daniela, las personas manipuladas creen que actúan por amor, pero los manipuladores saben exactamente lo que quieren. Esa frase seguía resonando dentro de mí. Julia se levantó para tomar un vaso de agua y regresó con una actitud diferente, profesional y decidida. Dani, te voy a hacer una pregunta delicada, y necesito que seas sincera. Ausente. ¿Tu hermana tiene problemas económicos? Parpadeé, sorprendido. Ella siempre vivió bien, pero en los últimos meses mencionó varias veces que andaba corta de dinero, pero nunca imaginé que... Julia terminó la frase por mí, que usaría a sus propios hijos para intentar quitarle su casa. Se me revolvió el estómago. Intentar. Sí, eso tenía sentido. Mara siempre quiso lo que era mío, no por necesidad, sino por ego, por control, por ese hambre silenciosa de brillar más que los demás, y ahora ha encontrado la oportunidad perfecta. Julia notó mi silencio y dijo: Lo que no saben, Daniela, es que no estás sola. Te defenderé con todas mis fuerzas y expondré la verdad. Le duela a quien le duela. Sentí como si mis ojos ardieran. Gracias, de verdad. Ella sonrió. Empezaremos mañana, pero hoy
necesito que descanses. La tormenta va a empeorar y necesitas ser fuerte para afrontarla. Cuando Julia se fue, cerré la puerta de mi casa con la sensación de hacer un pacto conmigo mismo. Me acerqué al espejo de la sala de estar. Me miré de nuevo y no vi ninguna víctima. Vi a una mujer que ya no tenía miedo, una mujer que no permitió que su historia fuera reescrita por manos de otras personas, una mujer que, a los 62 años, finalmente entendió: la mayor fuerza en la vida es recuperar la propia voz. A la mañana siguiente me desperté con el sol entrando a raudales por los huecos de la cortina, y entonces ocurrió algo que no esperaba: un mensaje de Pablo. Daniela, necesito verte hoy. Descubrí algo sobre Mara. Es grave. Mi corazón se aceleró. Algo dentro de mí me decía que esto era grande, demasiado grande, y esa podría ser la clave para acabar con toda esta farsa. El mensaje de Paulo no dejaba de iluminar la pantalla de mi teléfono como un presagio. Descubrí algo sobre Mara. Es serio. Estas no eran solo palabras vacías, eran un llamado, una convocatoria silenciosa al comienzo de la verdad. Sentí una ola de calor recorrer mi piel. No por miedo, pero ten cuidado. Algo estaba a punto de surgir de lo más profundo de las intenciones de mi hermana. Algo que podría explicar por qué necesitaba tan desesperadamente destruir mi credibilidad, mi autonomía y, sobre todo, mi relación con mis hijos. Respondí rápidamente: «Puedes venir. Estoy en casa». Él no respondió. Apareció solo 20 minutos después, llamando urgentemente a la puerta, con el rostro serio y la respiración acelerada. Cuando lo abrí, vi que sostenía una carpeta azul en sus manos. «Daniela, esto no puede esperar». Mi corazón saltó en mi pecho. «Entra, cuéntamelo todo». Paulo entró y caminó directamente hacia la mesa, como si supiera que traía algo demasiado importante para decirlo de pie. Abrió la carpeta, extendió algunos papeles sobre la mesa de madera y respiró profundamente. «Tenías razón. Mara tiene motivos, muchos, y serios». Me senté lentamente, con la sensación de que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Paulo, ¿qué hizo? Acercó una silla, se sentó frente a mí y comenzó: «Trabajo en el banco, ¿sabes? Y por casualidad, o por pura casualidad, tuve acceso a algunas transacciones financieras recientes de tu hermana. Daniela está ahogada en deudas, deudas enormes, deudas que les oculta a todos, incluso a su propia familia». Mi cuerpo se enfrió. «Deudas. Grande. ¿Es tan serio?», murmuré. «Debe dinero a 3 instituciones, y una de ellas ya ha amenazado con demandarla. Usó sus tarjetas de crédito al límite, renegoció préstamos y los intereses se lo están comiendo todo». Me llevé la mano a la boca. La imagen de mi hermana, tan segura, tan orgullosa, tan superior y a la vez tan desesperada por dinero, hizo que todo cambiara de color. Pablo continuó: «No solo está en apuros, está desesperada. Por eso intenta poner a tus hijos en tu contra. Por eso inventó todas esas historias de lucidez, crisis emocionales e incapacidad. Daniela quiere tu casa». Mi corazón latía con fuerza. «Pero ella no tiene derecho a mi casa». «Todavía no, pero si logra que te declaren incompetente, tus hijos tomarán el control». «Y si ella logra controlar a tus hijos», respiró profundamente antes de terminar, «ella te controla». Fue como recibir un puñetazo en el pecho. Me recosté en la silla, dejando escapar el aire lentamente por mis labios. Por un instante sentí que la habitación se alejaba de mí, como si todo flotara. Pero Paulo me tocó la mano y me trajo de vuelta. «Daniela, necesitas ser fuerte. Esto no se trata de tu mente, nunca lo fue. Se trata de dinero, se trata de poder, se trata de control». Sentí un dolor caliente subiendo por mi garganta. «Ella creció conmigo, Paulo. Dormía en la misma cama cuando éramos niños. Compartía cumpleaños, amigos, ropa. ¿Y ahora quiere destruir mi vida?». Él me apretó la mano suavemente. «Envidia, rivalidad, falta de límites. Hay quienes envejecen su alma en lugar de madurar. Mara nunca aceptó que te amaran sin esfuerzo, que te ganaras el cariño sin hacer el ridículo. Cree que la vida te dio cosas que ella nunca logró comprender». Cerré los ojos. Intentar. Sí, tenía razón. Mara siempre necesitaba ser el centro de atención. Ella siempre necesitaba ser vista,
admirada, elogiada, y ahora necesitaba ser salvada, y decidió salvarse a mi costa. Cuando abrí los ojos, Paulo ya había esparcido más papeles sobre la mesa. «Hay algo más». Mi corazón se aceleró. «¿Qué más, Paul?» Me empujó un documento. Mara intentó sacar un préstamo a su nombre. Se me heló la sangre. Mis dedos se enfriaron. Contuve la respiración sin darme cuenta. «¿Qué? Eso es imposible. Nunca firmé nada». Pablo explicó. «Intentó usar un poder notarial antiguo, el mismo que firmaste hace casi 15 años, cuando te operaron de la rodilla. Pero el banco se negó porque el documento estaba desactualizado. Se fue furiosa, diciendo que arreglaría esto con su familia. Y lo hizo, Daniela, infundiendo la idea de que eres incapaz, para que se emitiera un nuevo poder notarial, uno vigente, preferiblemente firmado por tus hijos». Mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por indignación. Ella estaba tratando de usarme como garante, exactamente, y cuando no pudo, decidió tomar el camino más sucio posible, convertirte en el villano. Hacerles creer a tus propios hijos que te has vuelto loco. Respiré profundamente y me levanté, caminando hacia la ventana como si necesitara ver el cielo para confirmar que el mundo todavía estaba en su lugar. «Dios mío», murmuré, «puso a mis propios hijos en mi contra. Destruyó mi imagen para salvarse». Pablo también se puso de pie. «Daniela, Mara tiene un plan completo y cuenta con la ingenuidad de tus hijos para acelerarlo todo. Pero no te preocupes, ahora tienes pruebas, pruebas reales. Pruebas que desmantelarán toda esta farsa». Me volví hacia él con lágrimas en los ojos, lágrimas pesadas, pero constantes. «Paulo, ¿por qué haces esto por mí?» Él sonrió levemente. «Porque alguien necesita verte como realmente eres. Y yo lo hago, lo he hecho durante años. Y porque nadie merece ser destruido por su propia familia». Me dolía el pecho, pero fue un dolor bueno. El dolor de darme cuenta de que alguien finalmente me vio. «Gracias», susurré. Se acercó a la mesa y recogió los papeles. «Ahora, Daniela, solo falta una cosa. La pieza clave, la que cambiará el juego». Me acerqué. «¿Qué falta?» Paulo me miró a los ojos, firme, decidido. «Una grabación, prueba de que Mara manipula a sus hijos, que ella está mintiendo, que tiene un interés económico en ello. Ella no quiere protegerte, ella quiere controlarte». Mi corazón se aceleró como si quisiera salir de mi pecho. «¿Y cómo vamos a lograr eso?» Paulo respiró profundamente. «Porque ya lo he conseguido». Parpadeé, confundida, temblando. «¿Cómo esto?» Abrió el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña y discreta unidad USB. Lo colocó sobre la mesa. Anoche, cuando fui a recoger a Ana Clara de la fiesta, Mara estaba hablando por teléfono. No se dio cuenta de que llegaba mi coche, y yo lo grabé todo. Mi mundo se detuvo, mi respiración se detuvo, todo mi cuerpo quedó inmóvil. «Daniela, esta grabación es el principio del fin, para ella, y el principio de la justicia, para ti». La llama dentro de mí, la que comenzó en el hospital, ha crecido. Se convirtió en fuego, se convirtió en una fuerza. Y entendí, ahora tenía un arma, ahora tenía la verdad, ahora tuve mi oportunidad. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. De eso, mi venganza silenciosa comenzaría. Nunca olvidaré la sensación que tuve al sostener esa memoria USB en mis manos. Parecía demasiado pequeña para soportar tanto peso, pero sabía, lo sentía en cada parte de mi cuerpo, que la clave estaba dentro. La pieza final, la verdad que rompería todas las máscaras que mi hermana había usado a lo largo de los años. Paulo me observaba en silencio, como si comprendiera que este momento no era solo estratégico, era emotivo, era profundo, fue el principio del fin. «Daniela, ¿quieres escuchar?», preguntó con cuidado. Cerré mis manos sobre la unidad flash, respiré profundamente y respondí: «Quiero, necesito, pero no ahora. Quiero oírlo cuando esté lista, y quiero que mis hijos estén ahí. Escucharán la verdad de la propia boca de su tía, y no habrá forma de discutirla». Paulo asintió. Su expresión era una mezcla de alivio y respeto. «Sabía que dirías eso. Necesitan ver quién es ella realmente», añadí. Las horas siguientes fueron un torbellino silencioso dentro de mí. Organicé mis documentos, mis exámenes, mis diarios, mis cartas. Julia me llamó para concertar la cita con el psiquiatra para el día siguiente. Todo estaba tomando forma.
como si el universo hubiera decidido que era hora de equilibrar lo que tan injustamente se había inclinado en mi contra. Pero al mismo tiempo, me dolía el corazón, porque luchar contra una hermana es un dolor que no se puede explicar. Luchar contra los niños es una herida que sangra sin cesar. Pero yo sabía, era necesario, no por orgullo, pero por mi historia, por mi identidad, por mi dignidad. A última hora de la tarde, recibí un mensaje de Enrique. Mamá, Ana y yo iremos más tarde. Necesitamos ponerte al día sobre algunas decisiones. Esa palabra, decisiones, me dio escalofríos. Ya no me hablaban como madre, hablaban como si fueran mis tutores. Respiré profundamente, agarré firmemente mi teléfono y respondí. Está bien, te estoy esperando. Apenas terminé de enviarlo cuando Paul me dijo, me quedaré contigo si quieres. Lo miré con gratitud. Quédate, hoy necesito testigos de la verdad. Él sonrió. Entonces me quedaré. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, sonó el timbre. Esta vez no tuve miedo, no me sentí débil, no tenía ninguna duda. Yo estaba listo. Abrí la puerta y allí estaban ellos dos. Enrique y Ana Clara permanecieron allí, serios, sosteniendo el mismo sobre que antes. Pero algo era diferente. Parecían decididos, como quien viene a imponer límites, como si creyeran que le estaban haciendo un favor a alguien. Enrique fue directo. Mamá, hablamos con la tía Mara hoy y decidimos que debemos tomar medidas antes de que ocurra algo peor, antes de que suceda algo peor. Mi aliento se volvió frío. Pase, respondí. Entraron y al ver a Pablo sentado en la habitación, intercambiaron miradas sospechosas. ¿Qué hace aquí?, preguntó Enrique en tono áspero. Le pedí que viniera, respondí. No tengo nada que ocultar, y hoy tú tampoco lo tendrás. Se miraron el uno al otro, confundidos. Me senté en el sofá y les hice un gesto para que se sentaran también. Tardaron unos segundos, pero se sentaron. Enrique abrió el sobre nuevamente. Mamá, sé que piensas que es una exageración, pero hoy trajimos el borrador final de la solicitud de evaluación médica obligatoria. Es solo el primer paso. No vamos a hacer nada drástico, pero necesitamos asegurarnos de que estés bien. Respiré profundamente. Enrique, me viste hoy, me hablaste, me miraste a los ojos. ¿Ves alguna inestabilidad real en mí? Él miró hacia otro lado. Así no funciona, mamá. A veces las cosas parecen normales, pero la tía nos lo explicó todo. Nos contó del accidente, de tu confusión, de lo que negaste durante años. Mi voz salió firme. Enrique, presta atención. Este accidente nunca ocurrió. Esta historia es falsa, y Mara lo sabe. Y elegiste creer una mentira bien dicha en lugar de creer la verdad de tu madre. Apretó el sobre con más fuerza. Mamá, negarlo es normal. Es lo normal. Mi tía dijo que sería así. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, la mujer que existía allí no era Daniela antes de la humillación. Fue Daniela quien renació. Me levanté lentamente, caminé hacia el cajón de la estantería y cogí la unidad flash. Lo coloqué sobre la mesa frente a ellos. ¿Qué es eso?, preguntó Ana Clara. La verdad, respondí, en voz alta, sin actuación, sin teatralidad. Henry frunció el ceño. Mamá, no nos volvamos paranoicos. No es paranoia, respondí. Es una prueba. Prueba de lo que tu tía realmente piensa de mí. Prueba de lo que está haciendo entre bastidores. Prueba de su plan para destruirme y quedarse con mis bienes. Ana Clara palideció. ¿Qué plan, mamá? La tía jamás haría eso. Vi claramente, en ese momento, las grietas que empezaban a aparecer en la falsa certeza que ella llevaba. Escuchemos juntos, dije, y luego podrán sacar sus propias conclusiones. Enrique se cruzó de brazos. No voy a escuchar ningún plan. Entonces Pablo habló, y su voz, firme y tranquila, cortó el aire. Enrique, ¿de qué tienes miedo? Si estás tan convencido de que tu madre está equivocada, no deberías temer la verdad. Enrique miró a Paulo con irritación. Eso no es asunto tuyo. Sí, dímelo, respondió Paul, porque lo presencié, lo grabé, lo oí, y tú también lo oirás. Conecté la unidad USB a la computadora. La pantalla se iluminó. El sonido confirmó la conexión. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, de la justicia. Hice clic en el archivo. Un pesado silencio llenó la habitación, hasta que su voz, la voz de Mara, llenó la habitación. Clara, claro, cruel, y lo que ella dijo
Lo que estaba diciendo fue suficiente para romper cualquier vínculo construido sobre mentiras. La voz de mi hermana resonó por la habitación como un fragmento de cristal. Clara, duro, sin ninguna máscara. Era imposible confundirlos. Era la voz de Mara, carente de falsedad y llena de intención. Es solo cuestión de tiempo antes de que Daniela se desmorone. Mis hijos están en mi bolsillo. Creen todo lo que digo. Después de eso, esa casa será mía. Solo necesito que firmen este ridículo documento ya. Los ojos de Enrique se abrieron de par en par. Ana Clara se llevó la mano a la boca. Paulo simplemente me miró, como si ya supiera el impacto que tendrían esas palabras. Pero la grabación continuó. Daniela siempre ha sido débil, ingenua. Nunca supe cómo defenderme. Y ahora, con esta tonta alergia, tengo la excusa perfecta. Yo diría que fue una crisis emocional, que está perdiendo la cabeza. Eso necesita supervisión. Se me revolvió el estómago, pero me mantuve firme. Enrique me miró con una expresión completamente diferente a la que tenía cuando entró en mi casa. Una cara que parecía que se estaba rompiendo. La grabación continuó, aún más cruel. Si todo va bien, en 2 semanas estará firmando algo. Ni siquiera necesitas entenderlo. Los niños hacen el resto. Y cuando la casa esté a mi nombre, entonces mi vida volverá a avanzar. Ana Clara empezó a llorar. Un grito silencioso y ahogado de alguien que finalmente se da cuenta de que ha sido manipulado vergonzosamente. Henry murmuró: «Oh, Dios mío, esa es su voz». Pablo respondió: «Sí, palabra por palabra, grabado sin cortes, sin editar». Y entonces llegó el golpe final de la grabación, el que dejó a la sala sin aliento. Daniela no merece nada de lo que tiene. Y si es necesario, haré que parezca que realmente ha perdido la cabeza. Nadie cuestionará a una hermana gemela preocupada. Pausé el audio. Silencio. Nadie respiró durante varios largos segundos. Entonces Enrique, con voz temblorosa, rompió el silencio. «Mamá, ¿qué hicimos?». No respondí. Necesitaba sentir la pregunta. Necesitaba cargarlo antes de poder escuchar la respuesta. Ana Clara lloraba ahora desconsoladamente, con las manos cubriéndose el rostro, como si acabara de despertar de una pesadilla de la que ella misma había sido cómplice. Ella murmuró entre sollozos: «Mamá, perdóname, por favor. Le creímos todo». Respiré profundamente y hablé con la voz más firme que pude reunir. «No me hiciste daño porque creíste. Me lastimaste porque no preguntaste, porque no me miraron a los ojos, porque no confiaron en su propia madre antes de confiar en alguien que siempre necesitaba ser más grande, mejor y más visible». Enrique se acercó a mí lentamente, como si temiera no ser digno de acercarse. «Mamá, te juro que pensé que te estaba protegiendo. Pensé que la tía sabía más. Pensaste mal», respondí sin dureza, pero tampoco con delicadeza, porque cuando el amor es verdadero, no necesita destruir a nadie para existir. Y el amor propio de tu tía te destruyó incluso a ti. Henry lloró. Él, que siempre había parecido fuerte, que siempre había mantenido una postura rígida, ahora era un niño perdido frente a la abrumadora verdad. Paulo permaneció en silencio, respetando el momento. Entonces Henry dijo: «¿Qué hacemos ahora, mamá? ¿Cómo arreglamos esto?». Cerré los ojos por un momento, respiré y respondí: «La verdad ya ha empezado a hacer lo que tenía que hacer. Ahora vamos por buen camino». «Genial, justo. Te lo expliqué todo». La ayuda de Julia. La evaluación psiquiátrica propiamente dicha. El informe policial sirve para prevenir cualquier intento de tutela fraudulenta. El proceso legal que se iniciaría contra Mara por intento de fraude patrimonial. Y sobre todo, la nueva frontera entre nosotros. Escucharon en silencio, el tipo de silencio que surge de la vergüenza y del aprendizaje. La tarde siguiente, todos fuimos al despacho de abogados de Julia. Nos recibió con firmeza y humanidad. Explicó todos los pasos detalladamente. Enrique y Ana Clara firmaron toda la documentación necesaria para evitar cualquier reclamo de tutela. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Enrique me tomó las manos y dijo: «Mamá, ahora vamos a protegerte, en verdad, de la persona que realmente intentó destruirte. Nos llevó un tiempo, pero aprendimos». Ana Clara apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Nunca volveremos a dudar de ti». Nunca. Mi corazón, tan herido, sintió por primera vez una reparación hecha de respeto, no de culpa. Un parche que finalmente comenzaba a sanar. ¿Y Mara?
Cuando descubrió que el plan había fracasado, intentó enfrentarnos. Pero esta vez no fui yo quien habló. Eran mis hijos. Henry la miró y dijo: «Tía, escuchamos la grabación. Sabemos sobre el golpe. La señora ya no manda aquí. Y nunca más tendrás acceso a nuestra madre». Ana Clara agregó: «La máscara ha caído, y lo que vimos detrás de ella no merece un lugar en la vida de nuestra familia». Mara intentó justificarse, llorar, representar una escena como siempre hacía. Pero la verdad, cuando sale a la luz, no necesita gritarse. Ella simplemente existe y deshace todo lo que es falso. Ella fue removida legalmente de su cargo. Y con el tiempo se mudó a otra ciudad. Su nombre nunca más fue mencionado en mi casa, ni siquiera como recuerdo, ni siquiera como amenaza, ni siquiera como historia. Han pasado los meses. Me hicieron una evaluación psiquiátrica y la pasé con gran éxito. Reforcé mis documentos, reorganicé mi vida y, lo más importante, reconstruí mi vínculo con mis hijos, ahora basado en la verdad, los límites y el respeto. Un día, sentado en mi porche, tomé café mientras el sol de la tarde doraba las paredes. Mis hijos estaban hablando en la sala de estar, y sonreí. Una sonrisa tranquila, serena y madura, porque aprendí algo que cambió mi corazón para siempre. La familia no se trata de sangre. La familia es verdadera. Familia es quien se queda. La familia es quien te ve como realmente eres, no como lo que los demás dicen que eres. A los 62 años, renace. No por el dolor, pero tuve el coraje de enfrentar lo que nunca quise ver. Y hoy vivo con la paz de quien ha recuperado su propia historia. Y nunca más dejaré que nadie lo reescriba por mí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta intensa y emotiva historia. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón tu compañía. Y yo pregunto, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias profundas, humanas y llenas de lecciones como esta. Nos vemos en el próximo capítulo de la vida. Con sabiduría, eso es cierto, y sobre todo, con el coraje de ser quienes realmente somos.